Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propia hija, de esa niña que aprendió a caminar agarrándose de mis manos, que cada noche me pedía que le contara un cuento más, antes de dormir, que lloraba en mi hombro cada vez que el mundo le parecía demasiado grande. Pero ese domingo, en mi propia casa, frente a la mesa que yo mismo construí hace 30 años, mi hija Patricia me miró a los ojos y dijo algo que congeló mi alma. Papá, tú ya no decides. 4 palabras. Solo 4 palabras que cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que alcanzarían cada rincón de mi vida. No fue un grito. No fue dicho con rabia. Fue peor. Fue dicho con esa frialdad calculada, con esa seguridad de quien cree que tiene todo el derecho. Su esposo Marcos estaba sentado a su lado, y vi cómo asentía con la cabeza, como dándole aprobación, como si hubieran ensayado ese momento. Me quedé paralizado. El tenedor que sostenía cayó sobre el plato con un ruido metálico que retumbó en el silencio repentino. Mi otra hija Sofía, la menor, bajó la mirada hacia su comida incómoda. Mi hijo Diego, que vive en Barcelona, no estaba ahí. Quizás fue mejor así. Antes de continuar, si esta historia te está tocando el corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Porque lo que viene después no lo esperaba ni yo mismo. Y creo que necesitas escucharlo hasta el final. Patricia continuó, su voz firme y fría como el acero. Papá Marcos y yo hemos estado hablando. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Desde que murió mamá te has vuelto descuidado. Ayer dejaste la estufa encendida. La semana pasada te olvidaste de cerrar la puerta con llave. Cada palabra era una puñalada. Pero ella no había terminado. Encontramos una residencia perfecta cerca de nuestra casa. Tiene jardines, actividades, enfermeras, las 24 horas. Estarás bien cuidado. ¿Y esta casa? Bueno, Marcos y yo tenemos 3 niños y vivimos en un apartamento pequeño. Tiene sentido que nos mudemos aquí, ¿no te parece? Ahí estaba. El plan completo servido en bandeja de plata junto al guiso que yo mismo había preparado esa mañana, pensando que era solo un almuerzo familiar normal. ¿Y si no quiero? Logré articular mi voz, saliendo más débil de lo que hubiera querido. Patricia suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. Papá, tienes 72 años. Ya no estás en condiciones de tomar decisiones importantes. Por eso hemos hablado con un abogado. Si es necesario, podemos iniciar un proceso de incapacitación. Pero no queremos llegar a eso. Queremos hacer esto por las buenas. Marcos finalmente habló. Es lo mejor para todos, suegro. Usted ya cumplió su parte. Ahora déjenos a nosotros encargarnos. Miré a Sofía buscando algo, cualquier cosa. Un gesto de apoyo, una palabra de protesta. Pero ella seguía con la mirada baja, empujando la comida de un lado a otro del plato. El resto del almuerzo transcurrió en un silencio pesado e incómodo. Yo apenas probé bocado. Cada vez que intentaba procesar lo que acababa de escuchar, una nueva oleada de incredulidad me golpeaba. Cuando se fueron, Patricia me besó en la mejilla como si nada. Piénsalo, papá. Te llamaré el miércoles para ver tu decisión. Pero de verdad, no lo hagas más difícil de lo necesario. La puerta se cerró. Me quedé solo en esa casa que había sido mi hogar durante 45 años. La casa donde había cargado a Elena, mi esposa, en brazos el día de nuestra boda. Donde nacieron mis recuerdos de cada Navidad, cada cumpleaños, cada domingo de paella y risas. Y ahora querían quitármela. Querían meterme en una residencia como si fuera un mueble viejo que estorba. Como si yo ya no importara. Como si mi vida, mis decisiones, mi dignidad ya no tuvieran valor. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Patricia resonaban una y otra vez en mi cabeza. Tú ya no decides. Tú ya no decides. Tú ya no decides. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo todavía tenía toda mi mente clara. Y algo más importante, tenía un plan. Me llamo Fernando Castillo, tengo 72 años y esta es mi historia. Una historia que necesito contar porque sé que no soy el único que ha pasado por esto. Y si tú que me estás escuchando estás viviendo algo similar, quiero que sepas que no estás solo y que nunca es tarde para defender tu dignidad.
Nací en un pueblo pequeño de Andalucía en 1953. Era una época diferente cuando las cosas se construían para durar y las promesas se cumplían. Mi padre era carpintero, y de él aprendí que el trabajo honesto es la única herencia que realmente vale la pena. A los 25 años conocí a Elena en una verbena del pueblo. Ella tenía 19 y una sonrisa que iluminaba toda la plaza. Me enamoré de inmediato. Nos casamos un año después contra la voluntad de su familia, que pensaba que yo era demasiado pobre, demasiado simple para su hija. Pero les demostramos que estaban equivocados. Trabajé como albañil durante 10 años ahorrando cada peseta que podía. Construí esta casa con mis propias manos, ladrillo por ladrillo. Elena cosía ropa por las noches para otras familias, sus dedos quedaban marcados por las agujas, pero nunca se quejaba. Tuvimos 3 hijos. Primero Diego, luego Patricia y finalmente Sofía. Cada uno de ellos nació en esta casa, en la habitación del segundo piso que Elena insistió en pintar de amarillo porque decía que era el color de la esperanza. Les di todo lo que pude. Diego estudió ingeniería y ahora trabaja en una empresa importante en Barcelona. Patricia estudió Derecho, aunque nunca ejerció porque se casó joven. Sofía es maestra en una escuela primaria del barrio. Los 3 tuvieron lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro mejor. Elena murió hace 2 años. Cáncer de páncreas. Fue rápido, demasiado rápido. En 6 meses, pasó de ser la mujer vital que conocía a una sombra de sí misma. Estuve con ella cada día, cada noche, sosteniendo su mano mientras el dolor la consumía. Sus últimas palabras fueron: «Fernando, no dejes que te borren. Prométeme que no dejarás que te hagan invisible». No entendí completamente qué quiso decir entonces. Pero ahora, 2 años después, sentado en la cocina en la que compartimos 47 años de desayunos, almuerzos y cenas, sus palabras cobraban un sentido doloroso y claro. Patricia no siempre fue así. De niña era cariñosa, protectora con sus hermanos menores. Recuerdo cómo lloró el día que traje a casa un cachorro que había encontrado en la calle. Lo cuidó durante semanas hasta que encontramos una familia que lo adoptara. Pero algo cambió cuando conoció a Marcos. Él venía de una familia con dinero, con propiedades, con ese tipo de ambición que no conoce límites ni escrúpulos. Al principio me pareció un buen hombre, educado, correcto. Pero Elena, con esa intuición que las mujeres tienen, me dijo una noche: «Ese hombre solo ve números donde debería ver personas». Y tenía razón. Con los años vi cómo Patricia se transformaba. Cómo las conversaciones familiares empezaron a girar alrededor de inversiones, propiedades, herencias. Cómo empezó a calcular el valor de las cosas en lugar de apreciar su significado. Después de la muerte de Elena, Patricia empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que era preocupación genuina, cariño de hija. Pero las visitas siempre incluían las mismas preguntas sutiles. ¿Has pensado en hacer un testamento actualizado? ¿Tienes todos tus papeles en orden? ¿No crees que esta casa es muy grande para ti solo? Ahora entendía. No eran visitas de amor. Eran visitas de reconocimiento. Estaba evaluando, calculando, planificando. Y ese domingo finalmente había mostrado sus cartas. Ya no había sutileza. Ya no había pretextos. Solo la verdad fría y cruda querían mi casa. Y yo era un obstáculo que había que remover. Era un martes por la mañana, 3 días después de aquel almuerzo que cambió todo. El sol entraba por la ventana de la cocina con esa luz dorada de otoño que Elena siempre amó. Había preparado café como cada mañana desde hace 50 años. El aroma llenaba la casa mezclándose con el olor del pan tostado. Me senté en mi silla de siempre frente a la ventana que da al pequeño jardín, donde Elena cultivaba sus rosales. Las rosas seguían floreciendo aunque yo no tenía sus manos mágicas para cuidarlas. Algunas estaban marchitas, otras luchaban por abrirse al sol. Como yo pensé, todavía con vida, todavía luchando. El teléfono sonó. Era Sofía, mi hija menor. «Papá, ¿cómo estás?». Su voz sonaba cautelosa, como si estuviera pisando sobre cristales rotos. «Bien, hija, aquí tomando mi café». Hubo una pausa. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. «Papá, necesito hablar contigo sobre lo del domingo».
Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Patricia, pero ella es mayor y Marcos tiene contactos y yo no sé cómo enfrentarlos. Sus palabras me dieron un rayo de esperanza pequeño pero real. ¿Tú crees que estoy incapacitado, Sofía? ¿Crees que ya no puedo cuidar de mí mismo? No, papá, por supuesto que no. Solo que Patricia dice cosas, y Marcos tiene ese abogado y yo no sé de leyes. Tengo miedo de que si no cooperas te hagan algo peor. Dicen que pueden declararte incapaz legalmente, y entonces no tendrás ningún control sobre nada. Gracias por ser honesta, hija. Pero no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. Colgamos, y me quedé mirando el teléfono. Mi Sofía, siempre la más sensible, atrapada entre su lealtad hacia mí y su miedo a su hermana mayor. Entendía su posición, pero dolía de todas formas. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses. Salí a caminar por el barrio, no porque tuviera que demostrarle nada a nadie, sino porque necesitaba pensar con claridad, y caminar siempre me había ayudado a ordenar mis pensamientos. Las calles estaban tranquilas. Pasé frente a la panadería donde Elena compraba pan cada mañana. Doña Carmen, la dueña, estaba en la puerta. Don Fernando, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿Cómo está? Bien, Carmen. Solo dando un paseo. Qué bueno verlo por aquí. Ya sabe, si necesita algo, aquí estoy. Su Elena era una gran mujer y usted también es parte de este barrio. No lo olvide. Sus palabras simples y sinceras me recordaron algo importante. Yo tenía una comunidad aquí, una vida. No era solo un viejo estorbando como Patricia quería hacerme creer. Seguí caminando hasta llegar al pequeño parque donde solía traer a mis hijos cuando eran pequeños. Me senté en un banco, el mismo donde Elena y yo nos sentábamos a ver a los niños jugar. Ahora otros niños corrían y gritaban sus risas llenando el aire. Un hombre mayor se sentó a mi lado. Debía tener mi edad, quizás un poco más. Hermoso día, ¿verdad?, me dijo. Sí, hermoso. Conversamos sobre trivialidades al principio. El clima, el parque, los cambios en el barrio. Luego, no sé por qué, quizás porque era un extraño, y eso hacía más fácil hablar, le conté todo. Las palabras salieron como un río contenido que finalmente encuentra una grieta en el dique. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente. Amigo, me temo que su historia no es única. Tengo un amigo, Esteban, que pasó por algo similar. Sus hijos querían meterlo en una residencia para quedarse con su casa. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué? Habló con un abogado. Un buen abogado, de esos que no tienen miedo de defender a las personas mayores. Resultó que lo que sus hijos intentaban hacer era ilegal. No pueden declararte incapaz solo porque les conviene. Necesitan pruebas médicas reales, evaluaciones psiquiátricas. Y Esteban estaba tan lúcido como usted y yo. ¿Y qué pasó? El abogado le ayudó a proteger sus bienes. Hizo un testamento blindado con cláusulas específicas. Cuando los hijos se enteraron de que su padre estaba protegido legalmente, retrocedieron. Algunos incluso pidieron perdón. Otros, mostraron su verdadera cara. Y ya no vuelven a visitarlo. Pero Esteban dice que prefiere la soledad honesta a la compañía falsa. Me dio el nombre del abogado. Javier Mendoza. Tenía su oficina en el centro. Llámelo, me dijo el hombre antes de irse. Y no se deje amedrentar. La edad nos puede quitar muchas cosas, pero no tiene por qué quitarnos nuestra dignidad. Esa noche en casa saqué una caja que guardaba en el armario. Era una caja de metal azul que Elena y yo usábamos para guardar documentos importantes. Dentro estaban las escrituras de la casa, certificados de nacimiento de los niños, fotos, antiguas cartas. Encontré una carta que Elena me había escrito años atrás cuando tuvo que viajar a cuidar a su madre enferma, y yo me quedé con los niños. La carta decía: Fernando, eres el hombre más noble que conozco. Pase lo que pase en la vida, nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Eres mi roca, mi refugio. Te amo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Elena, pensé, ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudieras decirme qué hacer, pero en cierta forma ella ya me lo había dicho. No dejes que te borren, no dejes que te hagan invisible. Al día siguiente, miércoles, llamé al abogado Javier Mendoza. Su secretaria me dio cita para el viernes por la mañana. 2 días. Tenía 2 días para prepararme.
Pero esa misma tarde Patricia apareció sin avisar. Venía con Marcos, y llevaban carpetas documentos, una actitud de eficiencia empresarial que contrastaba brutalmente con el ambiente cálido de mi hogar. «Papá, venimos a ayudarte a organizar tus cosas», dijo Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Trajimos cajas. Pensamos que podríamos empezar a empacar lo que no necesitas. Así cuando te mudes será más fácil. No dije nada al principio. Los dejé entrar observando. Marcos ya estaba midiendo la sala con los ojos, calculando, planificando. Patricia abría cajones revisando contenidos como si fuera una inspectora. «Este cuadro podría quedarse», dijo, señalando la pintura que Elena había comprado en un mercadillo hace 30 años. «Combina con el estilo que queremos para la sala». Algo dentro de mí se quebró en ese momento. No con violencia, sino con claridad. Vi la situación con una nitidez perfecta, como cuando las nubes se apartan y el sol ilumina cada detalle del paisaje. «Deténganse», dije. Mi voz salió firme, tranquila. Patricia se volteó sorprendida. «¿Qué?» «Dije que se detengan. Dejen las cosas donde están. Papá, solo estamos tratando de ayudarte a... No necesito esa ayuda. No me voy a mudar. Esta es mi casa y me quedo en ella». El rostro de Patricia se endureció. «Papá, ya hablamos de esto. No seas terco. Ya tomamos la decisión». «No. Ustedes tomaron una decisión. Yo tomo la mía. Y mi decisión es quedarme en mi casa». Marcos intervino, su voz tomando un tono condescendiente que me hirvió la sangre. «Don Fernando, sea razonable. A su edad vivir solo es peligroso. ¿Qué pasa si se cae? Si tiene una emergencia médica. Tengo teléfono, tengo vecinos, y tengo mi mente clara aunque ustedes prefieran creer lo contrario». Patricia respiró profundamente, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por mantener la calma. «Papá, no queremos llegar a medidas legales, pero si es necesario». «¿Medidas legales? Me estás amenazando en mi propia casa». «No es una amenaza, es una realidad. Podemos iniciar un proceso de incapacitación. Tenemos testigos de que has estado olvidadizo, descuidado». «¿Testigos? ¿Qué testigos?» Marcos sacó un cuaderno pequeño. «Hemos estado documentando incidentes. El día que dejaste la estufa encendida. La vez que olvidaste cerrar con llave. El vecino nos contó que te vio desorientado en la calle». «Eso es mentira», dije sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta. «El vecino del lado, don José, es mi amigo. Nunca diría eso». «La gente dice muchas cosas cuando se les pregunta adecuadamente», dijo Marcos con una sonrisa fría. En ese momento lo entendí todo. No solo querían mi casa. Habían estado construyendo un caso contra mí, manipulando situaciones, quizás hasta inventando cosas. Esto no era un plan improvisado del domingo pasado. Era algo que llevaban maquinando desde hace tiempo. «Creo que es hora de que se vayan», dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Patricia me miró con una mezcla de sorpresa y furia. «Papá, estás cometiendo un error. Estamos tratando de cuidarte. Salgan, ahora». Marcos recogió sus carpetas con movimientos bruscos. «Esto no termina aquí, don Fernando. Verá que teníamos razón». Cuando se fueron cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mi corazón latía con fuerza. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era adrenalina, era rabia. Era determinación. Caminé hacia el teléfono y marqué el número del abogado nuevamente. Cuando contestó la secretaria dije: «Habla Fernando Castillo. Tengo cita el viernes, pero necesito verlo mañana. Es urgente, muy urgente. Esa noche no cené». Me senté en la sala en el sillón donde Elena y yo veíamos las noticias cada noche. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de las noches anteriores. Ya no era el silencio de la derrota o la confusión. Era el silencio antes de la tormenta. Y yo estaba preparándome para enfrentarla. El jueves por la mañana llegué a la oficina del abogado Javier Mendoza a las 9 en punto. El edificio era antiguo pero bien conservado, con ese aire de solidez que inspira confianza. La placa en la puerta decía Mendoza en Asociados. Derecho de familia y protección de mayores. La secretaria, una mujer de unos 50 años con gafas y una sonrisa amable, me hizo pasar de inmediato. «Don Fernando, el licenciado lo está esperando».
Javier Mendoza resultó ser más joven de lo que esperaba, quizás 45 años, pero su mirada era la de alguien que había visto muchas batallas. Me estrechó la mano con firmeza. Don Fernando, siéntese, por favor. Cuénteme todo desde el principio. Y cuando digo todo me refiero a cada detalle, por pequeño que parezca. Durante la siguiente hora le conté la historia completa. El almuerzo del domingo. Las palabras de Patricia. La visita del miércoles con Marcos y sus carpetas. Las amenazas veladas. Las supuestas evidencias que estaban recopilando. Mendoza tomaba notas meticulosamente, deteniéndose de vez en cuando para hacer preguntas específicas. ¿Le han hecho firmar algún documento recientemente? No. Nada. ¿Ha visitado algún médico en los últimos meses? Solo mi doctor de cabecera, el doctor Herrera, para mi chequeo anual. Hace 2 meses. Todo salió bien, presión normal, análisis buenos. ¿Tiene ese informe médico? Sí, en casa. ¿Algún problema de memoria real? Olvidos significativos. Negué con la cabeza. A veces olvido dónde puse las llaves, como todo el mundo. Pero nada serio. Puedo decirle la fecha exacta en que me casé, los cumpleaños de mis hijos, mis números de cuenta bancaria. Mi mente está clara, licenciado. Mendoza se reclinó en su silla, juntando las manos bajo la barbilla. Don Fernando, lo que me cuenta es desafortunadamente más común de lo que la gente cree. Se llama abuso patrimonial contra personas mayores. Su hija y su yerno están intentando lo que llamamos una incapacitación forzada. Déjeme explicarle algo muy importante. Se levantó y fue hacia un librero sacando un código legal. En España, para declarar a alguien legalmente incapaz, se requiere un proceso judicial completo. No basta con que los hijos digan que el padre está mal. Se necesitan evaluaciones médicas independientes, evaluaciones psiquiátricas, pruebas forenses. Y el juez nombra a un defensor judicial para proteger los intereses de la persona. Es un proceso largo y, en su caso, sin fundamento. Entonces no pueden hacerlo simplemente porque quieren. No. Pero aquí está el problema: muchas personas mayores no lo saben. Se asustan con las amenazas legales y ceden. Es lo que ellos esperan que usted haga. Que tenga miedo y firme lo que le pongan delante. Sentí una oleada de alivio mezclada con rabia. ¿Y qué puedo hacer? Mendoza sonrió por primera vez. Podemos hacer varias cosas. Primero vamos a solicitar un informe médico completo. No solo de su doctor de cabecera, sino también una evaluación geriátrica integral. Esto nos dará documentación oficial de su capacidad mental y física. Segundo, vamos a redactar un testamento blindado, con cláusulas específicas que protejan sus bienes. Tercero, y esto es importante, vamos a establecer un poder legal limitado para alguien de su confianza, solo para casos de emergencia real. ¿Tiene alguien en quien confíe plenamente? Pensé inmediatamente en Diego, mi hijo mayor que vive en Barcelona. Mi hijo Diego. Él siempre ha sido honesto conmigo. Vive lejos, pero hablamos cada semana. Perfecto. También podemos considerar otras opciones más avanzadas, como establecer un fideicomiso, o incluso grabar una declaración en video de su estado mental actual. Esto servirá como evidencia irrefutable si intentan argumentar que no estaba en sus cabales. ¿Cuánto tiempo llevará todo esto? Podemos tener lo básico listo en 1 semana. El testamento y los documentos legales. Las evaluaciones médicas dependerán de la disponibilidad de los doctores, pero yo tengo buenos contactos. 2 semanas máximo. ¿Y el costo? Mendoza hizo un gesto con la mano. Tengo una tarifa especial para casos de protección de mayores. Y créame, don Fernando, la inversión en proteger lo que es suyo vale cada euro. He visto demasiados casos donde personas no actuaron a tiempo y perdieron todo. Esa tarde, cuando salí de la oficina del abogado, sentía que había recuperado algo que creía perdido el control de mi vida. Ya no era una víctima pasiva esperando que otros decidieran mi destino. Pero la tranquilidad duró poco. Esa misma noche, a las 9:30, cuando ya estaba en pijama preparándome para acostarme, sonó el timbre. Insistentemente. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Miré por la mirilla. Era Patricia. Pero no venía sola. Marcos estaba con ella y había otro hombre que no reconocí. Un hombre corpulento con traje oscuro. Abrí la puerta solo con la cadena puesta. ¿Qué quieren a esta hora? Papá, necesitamos hablar. Es importante.
Pueden venir mañana a una hora decente. No, papá, es ahora. La voz de Marcos sonó detrás de ella fría y amenazante. Don Fernando le conviene abrirnos la puerta. Tenemos documentación importante que debe ver. Algo en su tono me puso alerta. Saqué mi teléfono del bolsillo donde lo había guardado hace un momento. Si no se van ahora mismo, llamo a la policía. El hombre corpulento dio un paso adelante. Soy el doctor Ramírez, geriatra. He sido contratado para hacer una evaluación de su estado mental. Sus familiares están preocupados, y es mi deber profesional. No he autorizado ninguna evaluación. No son bienvenidos en mi casa a esta hora. Tienen 5 segundos para irse, o marco el 911. Patricia levantó la voz, y por primera vez detecté algo que parecía desesperación. Papá, no seas ridículo. Estamos tratando de ayudarte, y tú nos cierras las puertas. Es así como nos pagas todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que han hecho por mí, repetí sintiendo cómo la rabia bullía en mi pecho. Se refiere a cuando pagué tu universidad. Cuando les di el dinero para el enganche de su primer apartamento. Cuando cuidé a tus hijos mientras tú y Marcos se iban de vacaciones. ¿Es eso lo que han hecho ustedes por mí? El rostro de Patricia se puso rojo. Todo eso fue tu obligación como padre. Nosotros no pedimos nacer. Sus palabras cayeron como un martillo. Ahí estaba. La verdad desnuda sin máscaras. Para ella yo era solo alguien que tenía obligaciones. Alguien cuyo único valor estaba en lo que podía proveer. Marqué el número de emergencias. Sí necesito reportar una perturbación en mi domicilio. Calle Alcalá número 43. Mi hija y su esposo se niegan a abandonar mi propiedad y están intimidándome. Marcos agarró a Patricia del brazo. ¡Vámonos! No vale la pena. Pero antes de irse, se volvió hacia mí con una mirada que me heló la sangre. Esto no termina aquí, viejo. Vas a arrepentirte de esto. Tenemos formas de conseguir lo que queremos con tu cooperación o sin ella. Se fueron justo cuando escuché las sirenas a lo lejos. 2 policías llegaron 5 minutos después. Les expliqué la situación. Tomaron nota, me dieron un número de reporte y me aconsejaron considerar una orden de alejamiento si continuaban acosándome. Cuando finalmente estuve solo, me dejé caer en el sofá. Las manos me temblaban. No de miedo, sino de una mezcla de adrenalina y tristeza profunda. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niña que solía sentarse en mis rodillas para que le leyera cuentos se había convertido en esto? El teléfono sonó. Era Diego llamando desde Barcelona. Papá, acabo de recibir una llamada extraña de Patricia. Me dijo que estás actuando de forma irracional, que te negaste a recibir a un doctor. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Desde el principio. Esta vez no omití nada. Hijo, necesito que vengas. Necesito que estés aquí. No para pelear por mí, sino para ser testigo de lo que está ocurriendo. Hubo un silencio al otro lado. Luego la voz firme de Diego. Estaré ahí mañana por la tarde. Y papá, no firmes nada, no digas nada a nadie hasta que yo llegue. ¿Me entiendes? Te entiendo, hijo. Y papá, mamá estaría orgullosa de ti. Por defenderte. Por no dejarte pisotear. Sus palabras me quebraron. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. Esa noche no dormí. Me quedé despierto sentado en la sala con todas las luces encendidas. No por miedo, sino porque necesitaba pensar, planificar, prepararme. A las 3 de la mañana escuché un ruido en la puerta. Alguien estaba tratando de abrir con una llave. Me levanté silenciosamente y me acerqué. A través de la mirilla vi a Marcos intentando diferentes llaves en la cerradura. Había hecho copias cuando, como, encendí la luz del porche y grité a través de la puerta. Sé que estás ahí. Ya llamé a la policía. No era verdad, pero funcionó. Escuché pasos rápidos alejándose. Ahora sí llamé a los policías. Volvieron, tomaron más notas, aumentaron las patrullas en la zona. Me sugirieron cambiar las cerraduras de inmediato. A la mañana siguiente, viernes, estaba exhausto, pero determinado. Llamé a un cerrajero que llegó a las 8 de la mañana. Mientras cambiaba todas las cerraduras, llegó Sofía, mi hija menor. Papá tenía el rostro hinchado de llorar. Patricia me llamó anoche furiosa. Me dijo que tú habías llamado a la policía contra ella, que estabas paranoico, que había que hacer algo urgente antes de que te hicieras daño. ¿Y tú qué crees, Sofía? ¿Crees que estoy paranoico?
¿Crees que tu hermana solo quiere lo mejor para mí? Sofía se sentó en el sofá cubriéndose el rostro con las manos. No sé qué creer, papá. Patricia puede ser intensa, pero es mi hermana. Y Marcos, bueno, él es muy ambicioso, eso todos lo sabemos. Pero no quiero creer que sean capaces de robarme, completé la frase. De manipularme, de borrarme como dijo tu madre. Sofía me miró con ojos llorosos. Mamá dijo eso. Le conté sobre las últimas palabras de Elena, sobre la carta que había encontrado, sobre cómo todo estaba empezando a tener sentido ahora. Papá, susurró Sofía. Hace 3 meses Patricia me preguntó si yo estaría dispuesta a testificar sobre tu estado mental. Me dijo que solo era por precaución para protegerte. Yo le dije que no veía nada malo en ti, y ella se enojó. Me llamó ingenua. Me dijo que yo siempre fui demasiado blanda, demasiado sentimental. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije que no iba a mentir. Que si algún día realmente estuvieras mal, yo sería la primera en buscar ayuda, pero que ese día no había llegado. Se enojó tanto que no me habló durante 2 semanas. Abracé a mi hija menor. Mi Sofía, que a pesar de sus miedos, había mantenido su integridad. Gracias, hija, por no mentir, por mantenerte firme. Pero papá, tengo miedo. Patricia tiene contactos, recursos. Marcos conoce gente en el sistema judicial. ¿Qué pasa si realmente pueden hacer lo que dicen? No pueden. Ya me asesoré. Pero necesito que me hagas un favor. ¿Qué cosa? Necesito que seas testigo. Que si esto llega a los tribunales, que digas la verdad sobre mi estado. Sobre lo que Patricia realmente está haciendo. Sofía asintió temblando, pero decidida. Lo haré, papá. Te lo prometo. Esa tarde, cuando Diego llegó de Barcelona, la casa se sintió diferente. Mi hijo alto y serio entró con una maleta y un maletín. Me abrazó fuerte. Papá, vine preparado para quedarme el tiempo que sea necesario. Esa noche, los 3 cenamos juntos. Diego, Sofía y yo. Como una familia real, no como la farsa que había sido el almuerzo del domingo pasado. Diego puso un grabador sobre la mesa. Papá, cuéntamelo todo otra vez, con fechas, nombres, detalles. Vamos a documentar cada cosa que ha pasado. Y mañana vamos con ese abogado tuyo. Esto se acabó. Se acabó el abuso, las amenazas, la manipulación. Mientras hablaba, mientras mis 2 hijos menores me escuchaban con atención y apoyo, sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Pero también sabía que la batalla apenas comenzaba. Patricia y Marcos no se rendirían fácilmente. Y lo que vino después probó que tenía razón. Esa noche, después de que Diego y Sofía se fueron a dormir, me quedé solo en mi habitación. La misma habitación donde Elena y yo habíamos compartido 47 años de vida. La misma cama donde ella había respirado por última vez apretando mi mano, pidiéndome que no me dejara borrar. Me senté al borde de la cama mirando las fotografías en la mesita de noche. Nuestra boda. Los niños de pequeños. Cumpleaños. Navidades. Momentos congelados en el tiempo donde todos sonreíamos, donde todo parecía simple y puro. ¿En qué momento se torció todo? Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de miedo o de rabia. Eran lágrimas de algo mucho más profundo. De pérdida. De duelo por una hija que todavía respiraba pero que ya no existía. Porque la Patricia que gritó eso fue tu obligación como padre, no era mi hija. No era la niña que me traía flores del jardín. No era la adolescente que lloró en mis brazos cuando su primer novio la dejó. No era la joven que me pidió que la llevara al altar el día de su boda. Esa persona se había ido. Y en su lugar quedaba una extraña con su rostro, con su voz, pero con el corazón de alguien más. Me levanté y caminé hacia el armario. En el fondo, guardada en una caja de zapatos, estaba la colección de cartas y dibujos que los niños me habían dado a lo largo de los años. Saqué la caja y la abrí. Había un dibujo de Patricia hecho con crayones cuando tenía 6 años. Era un dibujo de nuestra familia. Papá gigante, en el centro con brazos enormes abrazando a todos. Debajo, con su letra infantil e irregular, había escrito: Mi papá es el mejor del mundo. Te quiero, papá. Toqué el papel amarillento con dedos temblorosos. ¿Qué le pasó a esa niña?
¿Dónde quedó ese amor puro e incondicional? Seguí buscando. Encontré una carta que Patricia me había escrito cuando tenía 16 años, después de que tuviéramos una pelea porque había llegado tarde a casa. Papá decía en la carta: sé que estás enojado conmigo, pero quiero que sepas que aunque a veces no lo parezca, te admiro más que a nadie en el mundo. Eres el hombre más trabajador, más honesto, más noble que conozco. Cuando sea grande, quiero encontrar a alguien como tú. Te amo, papá. Perdón por preocuparte. Tu hija que te adora, Patricia. Las lágrimas caían sobre el papel borrando ligeramente la tinta vieja. Cerré los ojos apretando la carta contra mi pecho. Elena, susurré en la oscuridad. Elena, ¿qué hago? ¿Cómo peleo contra mi propia hija? ¿Cómo sigo adelante sabiendo que la niña que criamos, que amamos, nos falló? El silencio de la habitación no me dio respuestas. Solo el tic-tac del reloj en la pared marcando los segundos, los minutos, las horas de una noche que parecía interminable. Me pregunté si había sido mi culpa, si había sido demasiado blando, demasiado permisivo, si les había dado todo tan fácilmente que nunca aprendieron el valor real de las cosas, el valor del esfuerzo, el valor del respeto, el valor de la dignidad humana. Recordé cuando Patricia tenía 10 años y quería una bicicleta nueva, una carísima de marca. Le dije que tendría que ganársela ayudando en casa, sacando buenas notas. Ella trabajó durante meses. Cuando finalmente le di el dinero que había ganado y fuimos juntos a comprar esa bicicleta, sus ojos brillaban. No por la bicicleta, sino por el orgullo de haberla conseguido por sí misma. ¿Cuándo dejé de enseñarle eso? ¿O fue que ella simplemente lo olvidó? Y luego estaba Marcos. Ese hombre que había entrado en nuestra familia con sus trajes caros y sus modales perfectos, que hablaba de inversiones y oportunidades, que veía el mundo como un juego de números donde el que tiene más gana. Recordé la primera vez que lo traje a casa cuando él y Patricia empezaron a salir. Elena lo observó toda la noche y cuando se fueron me dijo: ese hombre mide a las personas por lo que tienen, no por lo que son. Le resté importancia. Patricia está enamorada, le dije. Ya se le pasará. Pero no se le pasó. Si acaso se intensificó. Poco a poco vi cómo Patricia empezaba a adoptar las mismas actitudes. Cómo empezó a hablar de dinero todo el tiempo. Cómo empezó a comparar nuestro barrio con los barrios elegantes donde vivían los amigos de Marcos. Cómo empezó a avergonzarse de mi trabajo humilde, de nuestra casa sencilla, de nuestras costumbres simples. Elena lo vio antes que yo. Estamos perdiendo a nuestra hija, me dijo una noche llorando. La estamos perdiendo y no sé cómo traerla de vuelta. Intentamos hablar con ella. Pero Patricia ya estaba demasiado lejos, demasiado absorta en ese mundo nuevo de apariencias y ambiciones. ¿Y ahora? Aquí estaba yo. Un viejo de 72 años en pijama llorando sobre cartas viejas en medio de la noche, tratando de entender cómo el amor se había convertido en codicia, cómo la familia se había convertido en una transacción comercial. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle estaba vacía, iluminada apenas por las farolas. Un gato callejero cruzaba lentamente sin prisa, libre. Pensé en todas las veces que me había sacrificado por mis hijos. Las horas extras en la obra para pagar sus escuelas. Las vacaciones que nunca tomamos Elena y yo, porque todo el dinero se iba en darles una vida mejor. Las noches sin dormir cuando estaban enfermos. Los sueños que pospusimos una y otra vez. Y lo había hecho con alegría. Sin resentimiento. Porque eso es lo que hace un padre. Amas, das, sacrificas. No esperas nada a cambio porque el amor no lleva cuenta. Pero ahora me daba cuenta de que Patricia sí llevaba cuenta. Una cuenta muy diferente. Una cuenta donde yo era un deudor eterno, donde mi única función era proveer, obedecer, desaparecer cuando ya no fuera útil. El dolor en mi pecho era físico, como si alguien hubiera metido la mano y arrancado algo vital. Me senté en el suelo apoyando la espalda contra la pared, abrazando mis rodillas como un niño. Elena, te necesito. Dime qué hacer, dime cómo seguir. Y entonces, como si ella me estuviera hablando desde algún lugar más allá del silencio, recordé algo más que me había dicho. Fue durante uno de sus últimos días lúcidos, antes de que el dolor se volviera insoportable.
Fernando me había dicho, agarrando mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Si algún día nuestros hijos te fallan, recuerda esto, tú les diste todo, pero tu vida no les pertenece. Tu dignidad no está en venta. Prométeme que nunca vas a convertirte en una sombra por miedo a molestar a alguien. Se lo prometí entonces, sin entender completamente lo que me pedía. Ahora en esta noche oscura y dolorosa lo entendía perfectamente. Me sequé las lágrimas. Respiré profundo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Sí me dolía. Dios, cómo me dolía. Pero el dolor no me iba a paralizar. No iba a convertirme en víctima. No iba a dejar que la traición de Patricia definiera el resto de mi vida. Me puse de pie, guardé las cartas de vuelta en la caja y la coloqué en el armario. Esos eran recuerdos de una persona que ya no existía. Tenía que dejar de llorar por fantasmas y empezar a luchar en el presente. Saqué una libreta nueva del cajón del escritorio. En la primera página escribí plan de acción. Debajo empecé a hacer una lista. 1. Completar todas las evaluaciones médicas que el abogado recomendó. 2. Firmar el testamento blindado. 3. Establecer poder legal para Diego. 4. Documentar cada incidente, cada amenaza, cada intento de manipulación. 5. Solicitar orden de alejamiento si el acoso continúa. 6. Proteger mis activos legalmente. 7. Vivir. Simplemente vivir sin miedo. Miré la lista. Era un plan de batalla. Porque eso era esto ahora, una batalla por mi autonomía, por mi dignidad, por mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Pero mientras escribía, otra parte de mí gritaba en silencio. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no pueden simplemente amarme? ¿Por qué no es suficiente ser su padre? La respuesta era dolorosa pero clara porque para ellos yo ya no era su padre. Era un activo, un bien raíz, un obstáculo entre ellos y lo que querían. Me acordé de algo que mi propio padre me había dicho antes de morir. Yo tenía 30 años y él estaba en el hospital sabiendo que no le quedaba mucho tiempo. Hijo, me dijo, vas a aprender que hay 2 tipos de dolor en la vida. El dolor que te destruye y el dolor que te fortalece. La diferencia no está en el dolor mismo, sino en lo que decides hacer con él. Ahora entendía a qué se refería. Este dolor podría destruirme. Podría hacerme renunciar, ceder, desaparecer en una residencia donde nadie me conociera, donde pudiera marchitarme en silencio como una planta sin sol. O podía usar este dolor para fortalecerme, para recordar quién soy. Fernando Castillo. Albañil. Padre. Viudo. Sobreviviente. Un hombre que construyó una casa con sus manos, que crió 3 hijos, que amó a una mujer durante casi medio siglo. Un hombre que todavía estaba aquí, todavía respirando, todavía luchando. Me miré en el espejo del baño. Había envejecido en estas últimas semanas, nuevas arrugas alrededor de los ojos, más canas en las sienes, la piel más pálida. Pero mis ojos todavía tenían vida, todavía tenían fuego. No voy a desaparecer, le dije a mi reflejo. No voy a dejar que me borren. Era una promesa. A Elena. A mí mismo. A ese niño pequeño en Andalucía que soñaba con tener una familia, una casa, una vida digna. Había construido todo eso con trabajo y amor. Y ahora lo iba a defender con todo lo que me quedaba. Volví a la cama. Esta vez, aunque el dolor seguía ahí latiendo en mi pecho como una herida abierta, también había algo más. Determinación. Mañana comenzaría el contraataque. Pero esta noche me permití un último momento de duelo. Por la hija que perdí. Por la inocencia que se fue. Por la familia que alguna vez fuimos y que nunca volveríamos a ser. Cerré los ojos. Y por primera vez en días, a pesar de todo, dormí. El lunes por la mañana, exactamente una semana después de aquel almuerzo fatídico, Diego, Sofía y yo nos reunimos con el abogado Mendoza. Esta vez no fui solo. Esta vez llevaba refuerzos. Mendoza extendió varios documentos sobre su escritorio. Don Fernando, tengo buenas noticias.
He revisado todos sus registros médicos y he consultado con 3 especialistas diferentes. Su capacidad mental está completamente intacta. De hecho, sus resultados cognitivos están por encima del promedio para su edad. Puso frente a mí un informe grueso con sellos oficiales. Este es el informe geriátrico integral. Memoria excelente, razonamiento lógico, perfecto. Capacidad de toma de decisiones totalmente preservada. Cualquier intento de declararlo incapaz sería rechazado de inmediato por cualquier juez con este documento. Diego tomó el informe y lo leyó cuidadosamente. Esto es oro puro, dijo. Si Patricia y Marcos intentan algo legal, esto los destruye. Mendoza asintió. Pero hay más. Investigué un poco sobre su yerno Marcos Ruiz y encontré algo interesante. Abrió su computadora portátil y giró la pantalla hacia nosotros. Marcos tiene 3 empresas registradas a su nombre. Las 3 están en números rojos. Tiene deudas por casi 200,000 euros. Préstamos bancarios, tarjetas de crédito al límite, incluso debe dinero a prestamistas privados. Sentí como algo se encajaba en mi mente. Por eso la urgencia. Por eso la agresividad. No es solo codicia, dije lentamente. Es desesperación. Necesitan el dinero de mi casa para salvar sus negocios. Exactamente, confirmó Mendoza. Su casa, según la valoración más reciente, vale aproximadamente 500,000 euros. Para ellos usted no es un padre. Es la solución a sus problemas financieros. Sofía ahogó un grito cubriéndose la boca con la mano. Dios mío. Patricia lo sabe. Tiene que saberlo. Por supuesto que lo sabe, dijo Diego con amargura. Probablemente fue idea de ella desde el principio. Mendoza continuó. ¿Hay algo más? Hablé con algunos contactos en el registro de la propiedad. Hace 3 meses, alguien intentó solicitar información sobre las escrituras de su casa. Alegaron ser familiares directos, haciendo una consulta de herencia anticipada. 3 meses, repetí. Esto lo han estado planeando desde hace 3 meses. Al menos, dijo Mendoza. Posiblemente más tiempo. También descubrí que Marcos contactó a 2 residencias de ancianos diferentes preguntando por precios y disponibilidad. Esto fue hace 6 semanas. Antes de que mamá muriera, susurró Sofía. Papá empezaron a planear esto cuando mamá todavía estaba viva. La revelación nos golpeó a todos. El silencio en la oficina era pesado, denso. Pero aquí viene la parte interesante, dijo Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esas consultas dejaron un rastro digital, correos electrónicos, mensajes, todo documentado. Y gracias a la Ley de Protección de Datos, conseguí copias de esas comunicaciones con una orden del juez. ¿Y qué dicen? Mendoza sacó una carpeta roja. En uno de los correos, Marcos le escribe al director de una residencia, cito textualmente, «El viejo es terco, pero eventualmente no tendrá opción. Necesitamos que el proceso sea rápido». ¿Cuánto tiempo toma el ingreso una vez que tengamos su firma? Diego se puso de pie bruscamente, la rabia visible en cada línea de su cuerpo. «Hijo de... Siéntate», le dije con voz firme. «Todavía no hemos terminado». «Hay más», continuó Mendoza. «Encontré mensajes entre Patricia y Marcos donde discuten estrategias. Hablan de crear situaciones que lo hagan parecer incapaz. Patricia sugiere documentar incidentes, incluso fabricarlos, si es necesario». Me mostró capturas de pantalla. Las palabras de mi propia hija en blanco y negro planificando mi destrucción como si fuera un proyecto de negocios. En un mensaje, Patricia escribe: «Podemos decir que se dejó la estufa encendida 3 veces. Nadie va a verificarlo. Y el vecino ese don José, si le damos algo de dinero seguro, testifica lo que necesitemos». Así que iban a sobornar a mi amigo, a mi vecino de 30 años, el hombre que me ayudó a construir el garaje, que compartió cenas con Elena y conmigo. Don José nunca aceptaría eso, dije. No lo hizo, confirmó Mendoza. De hecho, cuando Marcos lo contactó, don José vino directamente a mi oficina para reportarlo. Está dispuesto a testificar a su favor si es necesario. ¿Cuánta gente has contactado?, preguntó Diego. Las suficientes. También hablé con el doctor Herrera, su médico de cabecera. Él estaba indignado cuando le conté lo que intentaban hacer.
Me dio una declaración jurada sobre su estado de salud impecable. La farmacéutica del barrio también. La dueña de la panadería. Su vida aquí, don Fernando, es su mejor defensa. Toda esta comunidad lo respalda. Por primera vez en días sentí que el peso sobre mi pecho se aliviaba un poco. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Ahora, dijo Mendoza sacando más documentos. Pasamos al contraataque. He preparado 3 documentos legales. Primero, un testamento blindado. Usted distribuye sus bienes como quiera, pero con cláusulas específicas que impiden cualquier impugnación. Segundo, un poder legal limitado, a favor de Diego, válido solo en caso de incapacidad médica real y certificada por 2 doctores independientes. Tercero, y esto es lo fuerte, una demanda preventiva contra Patricia y Marcos por intento de fraude, coacción y abuso patrimonial. Una demanda. Sofía palideció. Papá, eso es nuclear. Es necesario, dijo Mendoza. Mire, en estos casos la mejor defensa es un buen ataque. Si ustedes esperan a que ellos actúen, siempre estarán en posición reactiva. Pero si nosotros presentamos primero con toda esta evidencia, ellos son los que tienen que defenderse. Y créanme, con lo que tenemos, no tienen defensa. Pero es mi hija, dije, sintiendo el peso de esas palabras. Don Fernando Mendoza se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Entiendo que esto es doloroso. Pero pregúntese. Su hija dudó en amenazarlo, en intentar sobornarlo, en fabricar evidencia falsa contra usted. Ella ya eligió este camino. Usted solo está protegiéndose. Miré a Diego, luego a Sofía. Mis 2 hijos leales me miraban con preocupación, pero también con determinación. ¿Qué opinan ustedes? Diego no dudó. Hazlo, papá. Mamá nunca hubiera querido que te dejaras pisotear. Y Patricia, ella tomó su decisión. Ahora tú toma la tuya. Sofía asintió con lágrimas en los ojos. Es tu vida, papá. Tu casa. Tu dignidad. Defiéndelas. Tomé la pluma que Mendoza me extendía. Mis manos temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la magnitud del momento. Firmé el testamento primero. Dejaba la casa para ser dividida equitativamente entre Diego y Sofía. Para Patricia dejaba una cantidad simbólica de 1,000 euros y una carta explicando por qué. Luego firmé el poder legal para Diego. Finalmente llegó la demanda. La pluma se detuvo sobre el papel. Una vez que firme esto, ya no hay vuelta atrás, dijo Mendoza. Esto se convierte en un caso legal público. Respiré profundo. Pensé en Elena, en su última petición, en todas las mañanas que pasé construyendo esta vida ladrillo por ladrillo, en la dignidad que casi pierdo. Firme. Perfecto, dijo Mendoza recogiendo los documentos. Estos se registran hoy mismo. Para mañana Patricia y Marcos recibirán notificación oficial de la demanda. También he solicitado una orden de alejamiento temporal. No pueden acercarse a menos de 200 metros de su casa o de usted. ¿Cuánto tiempo llevará el proceso? Con toda la evidencia que tenemos, probablemente ni siquiera llegue a juicio. Su abogado, si es inteligente, les aconsejará llegar a un acuerdo. Reconocer que cometieron errores, disculparse públicamente y renunciar a cualquier reclamo sobre sus bienes. Y si no lo hacen, entonces vamos a juicio y los destruimos, legalmente hablando, por supuesto. Esa noche, de vuelta en casa, los 3 nos sentamos en la sala. Diego había preparado café. Sofía miraba por la ventana perdida en sus pensamientos. No puedo creer que lleguemos a esto, dijo finalmente. Que tengamos que demandar a nuestra propia hermana. Ella empezó esto, dijo Diego. Papá solo está terminándolo. Me acerqué a Sofía y puse mi mano en su hombro. Hija, sé que esto te duele. A mí también me duele. Pero algunas veces proteger a las personas que amamos significa ser fuerte incluso cuando duele. Tu mamá me enseñó eso. Sofía se volteó y me abrazó llorando. Tengo tanto miedo, papá, miedo de perder a mi hermana para siempre. Yo también admití. Yo también. Pero a veces, susurró Diego desde el otro lado de la sala. Ya perdiste a alguien y solo te queda aceptarlo. Nos quedamos así los 3 juntos en la casa que yo había construido, rodeados de recuerdos de tiempos más felices, preparándonos para la tormenta que sabíamos vendría mañana, porque mañana Patricia recibiría los documentos.
Y entonces sabríamos de qué estaba hecha realmente. Si había algo de la niña que fue todavía ahí dentro, tendría una oportunidad de aparecer. Pero si solo quedaba la mujer, en la que se había convertido, entonces que viniera la batalla. Yo estaba listo. Por primera vez en semanas, estaba completamente listo. El martes a las 10 de la mañana, el timbre sonó. No era Patricia. Era un mensajero oficial del juzgado entregando los documentos que ella y Marcos acababan de recibir. Notificación de demanda. Orden de alejamiento temporal. Todo oficial, todo legal, todo irreversible. Diego estaba conmigo cuando llegó el primer mensaje. Era de Patricia. Un mensaje de texto que decía simplemente: ¿cómo pudiste? No respondí. Mendoza me había aconsejado no tener ningún contacto directo. 2 horas después, llegó otro mensaje. Este era más largo, más desesperado. Papá, esto es un malentendido terrible. Solo queríamos cuidarte. Por favor, retira la demanda. Podemos hablar como familia. Diego leyó el mensaje sobre mi hombro. Ahora quiere hablar como familia. Qué conveniente. A las 3 de la tarde Marcos llamó. No al teléfono de la casa, sino al móvil de Diego. Diego puso el altavoz para que yo pudiera escuchar. Diego, necesito hablar con tu padre. Esto se está saliendo de control. Somos familia, podemos resolver esto. La voz de Diego era fría como el hielo. Deberían haber pensado en eso antes de intentar robarle su casa. Antes de fabricar evidencia falsa. Antes de intentar declararlo incapaz. No entiendes la situación. Tenemos problemas financieros, sí, pero todo lo que hicimos fue por su bien. La casa es demasiado grande. Él está solo. Está solo porque ustedes lo hicieron sentir solo. Porque lo trataron como un estorbo en lugar de como un padre. Y ahora tienen que enfrentar las consecuencias. Marcos cambió de táctica, su voz volviéndose amenazante. Esto va a destruir a Patricia. ¿Es eso lo que quiere tu padre? Destruir a su propia hija. Mi padre quiere vivir en paz en su propia casa. Nada más, nada menos. Ustedes son los que eligieron la guerra. Diego colgó. Me miró con ojos preocupados. ¿Estás bien, papá? Asentí. Estoy bien, hijo. Mejor de lo que he estado en semanas. Y era verdad. Había una claridad extraña en todo esto. Ya no había confusión, ni dudas, ni esperanzas falsas. Solo la verdad desnuda y clara. Los siguientes días fueron un torbellino. Sofía me visitaba cada tarde después de su trabajo en la escuela. Me traía comida casera, se aseguraba de que estuviera bien. Un día me encontró en el jardín tratando de arreglar los rosales de Elena. Los estás haciendo muy bien, papá, me dijo con una sonrisa triste. Tu mamá era la experta, yo solo intento mantenerlos vivos. Nos sentamos en el banco del jardín. El mismo donde Elena y yo pasábamos las tardes de verano. Patricia me llamó ayer, dijo Sofía suavemente. Estaba llorando. Me dijo que tú la has destruido, que Diego te está manipulando, que el abogado solo quiere dinero. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije la verdad. Que ella empezó esto. Que tú solo te estás defendiendo. Que si alguien destruyó algo aquí fue ella cuando decidió que tu casa valía más que tu corazón. Sofía se limpió las lágrimas. Me colgó. Mi propia hermana me colgó el teléfono. La abracé, este pequeño gesto de amor familiar que Patricia había olvidado cómo dar. 2 semanas después, Mendoza nos llamó a una reunión urgente. Esta vez toda la sala de conferencias estaba llena de documentos, evidencias, testimonios. Tengo noticias, dijo. El abogado de Patricia y Marcos solicitó una reunión privada. Quieren negociar. ¿Qué significa eso? Pregunté. Significa que saben que perdieron. Que van a juicio, pierden todo. No solo la casa, sino que también enfrentarían cargos criminales por intento de fraude y falsificación de evidencia. Sin mencionar que Marcos podría perder sus licencias profesionales. ¿Qué están ofreciendo? Mendoza sacó un papel. Reconocimiento público de culpa. Disculpa formal. Renuncia total a cualquier reclamación sobre sus bienes presente o futura. Retiro completo de todas las acusaciones sobre su capacidad mental. Y esto es lo interesante, Marcos propone vender una de sus propiedades para pagar sus deudas, eliminando el factor de desesperación financiera. Y Patricia firmó el documento. Pero según su abogado, ella quiere reunirse contigo. A solas. Para hablar.
Diego se levantó inmediatamente. Absolutamente no, es una trampa. No lo creo, dijo Mendoza. La reunión sería aquí en mi oficina con cámaras grabando todo. Puramente para cerrar este capítulo emocionalmente. Miré a Diego, luego a Sofía. Quiero hacerlo. Necesito escuchar qué tiene que decir. La reunión se programó para el viernes siguiente. 3 semanas exactas desde aquel almuerzo que cambió todo. Cuando entré a la sala de conferencias, Patricia ya estaba ahí. Se veía diferente. Más delgada, ojeras profundas. El maquillaje no podía ocultar que había llorado mucho. Nos sentamos en extremos opuestos de la mesa. El silencio era denso, pesado. Finalmente ella habló. No sé por dónde empezar. El principio suele ser un buen lugar, dije, mi voz neutral. Ella se mordió el labio mirando sus manos. Papá, yo me perdí. No sé cuándo ni cómo, pero me perdí. Marcos y sus problemas de dinero, la presión, las deudas. Empecé a ver soluciones en lugar de personas, y tú te convertiste en una solución en lugar de mi padre. Sus palabras eran sinceras, pero aún dolían. Cuando mamá murió, continuó. Sentí que todo se desmoronaba. Y en lugar de buscar consuelo en la familia, busqué control. Control sobre algo, lo que fuera. Y tu casa era tangible, solucionable. Podía controlarla. Y yo pregunté, ¿qué era yo en esa ecuación? Patricia levantó la vista, lágrimas corriendo por sus mejillas. Un obstáculo. Y Dios, papá, no sabes cuánto me odio por haber pensado eso. Por haber dicho esas cosas horribles. Por haberte tratado como te traté. Hubo un silencio largo. Podía escuchar el reloj en la pared marcando segundos que parecían horas. ¿Cuánto de esto es real, Patricia? ¿Y cuánto es porque perdiste? Ella dejó escapar un sollozo. No lo sé. Honestamente, no lo sé. Tal vez todo esto tenía que pasar para que yo viera lo que me había convertido. Pero el dolor es real, papá. El arrepentimiento es real. La vergüenza de lo que hice. Eso es real. Firmaste los documentos, dije. Renunciaste a todo. Porque no hay nada que valga más que tu dignidad. Nada. Mamá me lo hubiera dicho. De hecho, probablemente me lo dijo 1000 veces y yo no escuché. Nos quedamos en silencio otra vez. Luego Patricia habló con voz quebrada. No espero que me perdones. No espero que volvamos a ser lo que fuimos. Solo necesitaba que supieras que me doy cuenta. De todo. Y que lo siento. Más de lo que las palabras pueden expresar. Me levanté. Caminé hacia la ventana mirando la calle abajo, donde la vida normal continuaba. Gente caminando, hablando, viviendo sin conocer el drama que se desarrollaba en esta habitación. Patricia, dije finalmente sin voltearme. Me hiciste mucho daño. Casi me destruyes. Y esa es una herida que va a tomar mucho tiempo en sanar si es que sana. Lo sé, pero eres mi hija. Y a pesar de todo, una parte de mí siempre va a amarte. No sé si podemos reconstruir lo que teníamos. Probablemente no. Pero quizás con tiempo podamos construir algo nuevo. Algo más honesto. Me volteé para mirarla. Eso dependerá de ti. De tus acciones, no de tus palabras. Los próximos meses, los próximos años, me mostrarán quién eres realmente. Patricia asintió limpiándose las lágrimas. Te lo voy a demostrar, papá. No sé cómo, pero te lo voy a demostrar. Esa fue la última vez que nos vimos durante 6 meses. Patricia y Marcos cumplieron con los términos del acuerdo. Vendieron propiedades, pagaron deudas, reconstruyeron su vida sin depender de la mía. Han pasado 2 años desde aquel almuerzo. 2 años en los que muchas cosas han cambiado. Todavía vivo en mi casa. La misma casa que construí con mis manos. Los rosales de Elena finalmente están floreciendo como ella los tenía. Aprendí poco a poco. Diego me visita cada 2 meses trayendo a sus hijos. Sofía viene cada semana, a veces solo para tomar café y charlar. Y Patricia viene una vez al mes. Nunca se queda mucho tiempo. Las conversaciones son cordiales pero cuidadosas. Ella trae fotos de sus hijos, me cuenta sobre su trabajo. Ha vuelto a ejercer derecho ahora, ayudando a personas mayores a proteger sus bienes. Dice que es su forma de expiar. No sé si algún día volveremos a ser padre e hija como antes. Probablemente no.
Pero estamos encontrando una nueva forma de relacionarnos. Una basada en respeto mutuo y límites claros. Aprendí algo importante en todo esto: la dignidad no tiene edad. El amor de familia no debe confundirse con sumisión. Y está bien defender lo que es tuyo, incluso si eso significa enfrentar a las personas que amas. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo similar es simple: no tengan miedo de protegerse. Hablen con un abogado de confianza, alguien especializado en protección de mayores. Hagan un testamento claro y legal. Rodéense de gente que los valore por quienes son, no por lo que tienen. Y sobre todo, recuerden, ustedes construyeron sus vidas. Nadie tiene derecho a desarmarlas. La vida después de los 70 no es un epílogo, es otro capítulo. Y ese capítulo merece ser vivido con dignidad, con autonomía, con la frente en alto. Esta es mi historia. Y si te tocó el corazón, si estás pasando por algo similar, quiero que sepas que no estás solo, que hay salida, que la justicia existe, y que nunca es tarde para defender tu derecho a vivir con dignidad. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más que lo necesita. Comparte mi historia con alguien que creas que necesita escucharla. Porque entre todos podemos crear una comunidad donde las personas mayores sean respetadas, valoradas, protegidas. Gracias por escucharme hasta el final. Por darme tu tiempo, tu atención, tu empatía. Que Dios los bendiga a todos. Y recuerden, la dignidad no tiene precio y el respeto no se mendiga, se exige. Un abrazo fuerte desde Madrid. Fernando Castillo, 74 años, todavía viviendo en la casa que construí con mis manos, todavía de pie, todavía luchando, todavía aquí.